Hoy voy a estar compartiendo con ustedes el tema desafío creativo destructivo. El tema que desarrollaré está relacionado fundamentalmente con lo que acaba de presentar nuestro amigo Yesid Ariza. Estamos en la misma página en lo que tiene que ver con nuestra percepción de lo que está sucediendo y cómo lo que está sucediendo representa un desafío para los líderes en todos los estamentos, en todos los sectores de la sociedad a nivel global. Ahora, el abordaje que va a tomar un servidor utiliza como tesis central el concepto creativo destructivo del emprendimiento, que fue articulado originalmente por Joseph Schumpeter, quien fue un economista austriaco que vivió para finales del siglo antepasado, bien, del siglo XIX. Y él básicamente estableció en su tesis, que hoy conocemos como la tesis schumpeteriana, en honor a su apellido Schumpeter, él estableció que el emprendimiento genera bienes y servicios que en efecto destruyen a otros bienes y servicios. El emprendimiento destruye a lo viejo de inferior desempeño, genera lo nuevo que destruye a lo viejo de inferior desempeño. ¿Qué hizo el carro? Destruyó al caballo, al camello y al burro. ¿Qué hizo el teléfono? Destruyó al telégrafo. ¿Qué hizo la computadora? Destruyó a la máquina de escribir. Y ahora con esta realidad circunstancial que a todos nos ha afectado, vemos cómo esa dinámica creativa destructiva se ha acelerado y vemos cómo, bien puntualizó nuestro estimado Yesid, cómo los trabajos que utilizan mano de obra de manera intensiva están siendo destruidos de manera más vertiginosa por la crisis sanitaria que se ha materializado. Antes de que esto entrara en vigor, eso es el COVID-19, salió un reporte de McKinsey publicado en el New York Times, que establecía que en Estados Unidos, que es una economía desarrollada, donde hay un porcentaje significativo de empleos que utilizan no mano de obra, sino capital de manera intensiva, en Estados Unidos, un 60% de los empleos ya podían y estaban en efecto siendo sustituidos por la inteligencia artificial. Yo cogí ese reporte, lo analicé con detalle y me percaté que la mayoría de esos empleos que estaban siendo y están en efecto siendo sustituidos por la inteligencia artificial son empleos que se caracterizan por el desarrollo de actividades repetitivas. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una actividad repetitiva, esa actividad es por definición programable. Entonces, un empresario que busca eficientizar la dinámica operacional de su gesta empresarial, que busca reducir costos, que busca reducir riesgos, bien, está siempre a la vanguardia de implementar herramientas que automaticen sus procesos. Y si el trabajo que yo realizo como trabajador, como empleado, es repetitivo, yo soy un candidato a ser eliminado o ser desplazado o ser destruido por esa herramienta que puede realizar aquel proceso repetitivo. Bien. Hace años, cuando salió ese reporte, creo que fue en el año 2017, yo lo utilicé como la tesis de una serie de charlas que estaba impartiendo a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica y estaba desafiando a los líderes, desafiando a los emprendedores vigentes y emergentes a que nos agregáramos valor, de modo que incrementáramos nuestra utilidad en la economía global. Y muchos se quedaban, ¿pero qué quiere decir Jonathan con esto? Lo que quería decir y lo que quiero decir con que el desafío, uno de los desafíos más significativos que tenemos en este tiempo, por lo que ya se estaba materializando y por lo que se ha materializado a raíz del coronavirus, es agregarnos valor, de modo que incrementemos nuestra utilidad en esta economía global. Y cuando planteo ese desafío, lo estoy planteando más en función de la realidad latinoamericana. México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Nosotros somos una región privilegiada, con recursos naturales, con talento, con una posición geográfica estratégica que
ha sido muy pobremente aprovechada por el hecho de que no hemos respondido de manera contundente, de manera formidable, de manera aplomada, intencional, sistemática y colaborativa, como puntualizaba Yesid, en lo que tiene que ver con agregarnos valor y aprovechar en toda su plenitud el potencial que tenemos en nuestro haber como región. Por ponerles un ejemplo, nuestra región de Centroamérica, el Caribe y Suramérica exporta nada más un 10% más que Japón a Estados Unidos. Nosotros, digamos que Japón es un poquito más, pero para simplificarlo, digamos que Japón exporta 100 millones de dólares a Estados Unidos. Nosotros, toda la región de Centroamérica, el Caribe y Suramérica, exporta nada más 110 mil millones. Japón exporta 10 mil millones de dólares a Estados Unidos. Nosotros como región exportamos 110 mil millones de dólares. Te dirá, bueno, Jonathan, oye, Japón es un país desarrollado, en relación a Japón no estamos tan mal. Pero espérese un momento. Japón es un solo país, con una población que llega a los 125 millones de personas, si mal no recuerdo, y cuyo Producto Interno Bruto supera los 5 trillones de dólares. Nosotros como región comprendemos una población de más de 550 millones de personas, con un Producto Interno Bruto regional entre Centroamérica, el Caribe y Suramérica que supera los 9 trillones de dólares. Eso nos pone a nosotros en una posición donde debemos superar por lo menos en un 100% a Japón en lo que respecta a nuestras exportaciones a Estados Unidos. ¿Sobre la base de qué tú dices esto, Jonathan? Bueno, sobre la base de un paradigma de análisis económico que le llamamos el paradigma gravitacional de intercambio comercial, que es un paradigma que toma prestado del paradigma newtoniano. ¿Qué dice ese paradigma? Que mientras más grandes las economías y menos la distancia entre ellas, más el intercambio comercial que toma lugar entre los entes económicos. Bien. Aquí está Latinoamérica, aquí está Estados Unidos. 9 trillones de dólares en Producto Interno Bruto a nivel regional, 20 trillones de dólares en Estados Unidos, una distancia que puede reducirse a nada. Vamos a sacar a México del panorama, porque México no está en Centroamérica, está en Norteamérica. Si consideramos, y fíjense que cuando digo 9 trillones de dólares, no estoy tomando en consideración a México, nada más Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Bien. Esa región que acabo de mencionar está a tan solo 90 millas de Estados Unidos. La región, el país más cerca de Estados Unidos, cuando hablo de esta región, sería Cuba. Bien. Y después por ahí usted comienza a calcular las distancias. La cosa es que nosotros estamos mucho más cerca de Estados Unidos que lo que está Japón. Japón está como a 10.000 kilómetros de Estados Unidos. Y no nada más eso, no nada más tienen ellos una distancia física de esa naturaleza con Estados Unidos, tienen una distancia cultural, idiomática y horaria. Bien. En la región del centro sur y el Caribe, de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, tenemos una diferencia horaria con Estados Unidos que varía entre 0 y 3. En Estados Unidos la de Japón frente a Estados Unidos varía entre 7 y 10. Las diferencias son abismales. Lo que quiero decir es que nosotros no hemos aprovechado esa gran oportunidad que tenemos de exportar a un país que tiene un Producto Interno Bruto de 20 trillones de dólares. Muchos de nuestros países lo que tienen con Estados Unidos es un déficit comercial. Importamos más de lo que exportamos. Bien. Y cuando vemos los términos de intercambio, nos damos cuenta que lo que estamos exportando son productos primarios. Exportamos cacao para importar chocolate, exportamos azúcar para importar caramelo, exportamos piel para importar zapato. ¿Y qué pasa con esos términos de intercambio? Son desfavorables. ¿Por qué? Bueno, porque estamos exportando bananos y exportando cacao para importar computadoras e importar carros, e importar teléfonos, e importar ropa. Y para importar un carro
tenemos que exportar muchos, pero muchos bananos. Entonces, los términos de intercambio son desfavorables para nosotros los latinoamericanos, porque nos hemos enfocado a través de los años en la exportación de productos primarios, no en la exportación de productos con valor agregado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos ricos. ¿Cómo así, Jonathan? Bueno, sí, porque somos ricos, porque tenemos muchísimos recursos naturales acá, porque la tenemos relativamente fácil, tenemos Estados Unidos ahí mismo. Muchas veces lo que hacemos es que nos vamos a Estados Unidos en vez de quedarnos en nuestros países, agregarnos valor a nosotros, agregarle valor a nuestra materia prima, traer a personas de afuera que tengan un know-how, de modo que, como bien puntualizó Yesid, combinando nuestras competencias, podamos forjar en nuestro territorio la excelencia, de modo que podamos tener una dinámica de competencia con las demás regiones en una plataforma, en un terreno de juego más nivelado. Entonces, el desafío, que es en un mismo respiro, como puntualizó Yesid, una oportunidad, es que nos agreguemos valor. Y cuando digo que es una oportunidad, debo puntualizar que es una oportunidad sin precedentes. Por la naturaleza de la crisis y también por la desconfianza que ha generado esta crisis. La desconfianza que ha generado esta crisis en Estados Unidos hacia China. ¿Cómo eso afecta a Latinoamérica? Bueno, se acordarán ustedes en 2005 cómo entró en efecto, finalizó el acuerdo multifibras. Un acuerdo a partir del cual países en vías de desarrollo gozaban de cuotas de exportación de bienes textiles a economías desarrolladas. Cuando eso sucedió en 2005, cuando se acabó ese guiso, como decimos en Dominicana, muchas zonas francas en República Dominicana, Centroamérica y México cerraron. Me imagino que en Colombia también, fruto de la culminación de ese tratado de multifibras. Bien. Y la mayoría de ese negocio se fue ¿hacia dónde? Hacia China. Hacia China se fue. Cuando nosotros tenemos una mayor cercanía con Estados Unidos, pero la realidad es que China en ese momento tenía y continúa teniendo al día de hoy una productividad muy por encima que la nuestra. Además de eso, tenemos que puntualizar el hecho de que China tiene unos estándares laborales inhumanos para muchos de sus trabajadores. Y si bien los de Latinoamérica no son los mejores, sí superan en muchos menesteres a los estándares laborales chinos. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en democracia. Y aquí, si hay cualquier abuso, tú sacas un teléfono y lo publicas en redes sociales, pero en China, si tú haces lo propio, te meten en la cárcel. Bien. Ahora, la cosa es que la crisis que se ha materializado ha generado una oportunidad para Latinoamérica en lo que respecta a reconquistar mucho de ese negocio que perdimos a inicios de siglo. Pero tenemos que ponernos los pantalones. Pero tenemos que diligenciarnos y, como puntualizó Yesid, forjar nuestras relaciones regionales, especialmente con Estados Unidos y Canadá, de una manera concertada, no de una manera individual, sino actuando, pensando regionalmente. Pensando regionalmente, actuando localmente y desarrollando estrategias sinérgicamente, como bien puntualizaba mi amigo Yesid. Pero para esto tenemos que desarrollar una partitura. No podemos estar improvisando. A nosotros nos encanta improvisar en Latinoamérica. Ah, no, Jonathan, que es probando que se sabe. Sí, es probando que se sabe, pero vivimos en la economía de la información, donde ya no tenemos que probar para saber, podemos saber antes de probar para nuestros recursos bien administrar. Y para nosotros poder aprovechar la oportunidad que tenemos delante de nosotros, tenemos que saber antes de probar, tenemos que planificar, tenemos que desarrollar una estrategia y tenemos que actuar como un solo hombre. Tenemos que actuar como un solo hombre para poder ganarnos esos espacios. La oportunidad más importante que tenemos ahora mismo es la de trabajar colaborativamente con Estados Unidos, que ahora le tiene desconfianza a China, y Estados Unidos necesita que alguien tome el lugar de China, o por lo menos reduzca el poderío de China en lo que tiene que ver con el supply chain.
con la cadena de valor, con la logística de producción y distribución de bienes que requieren del uso de mano de obra intensiva. Ahora, no nos podemos quedar ahí porque nuestros países no se van a desarrollar sobre la base de actividades que utilicen mano de obra de manera intensiva. En el mediano plazo necesitamos pensar como pensaron los surcoreanos y nuestra gente de Singapur. Bien, debemos pensar en pasar la página hacia la producción de productos y servicios con un mejor grado, con un mejor y mayor grado de valor agregado. Pero tenemos que empezar con la oportunidad que tenemos en lo inmediato, que es la que acabo de puntualizar. Esta crisis, ya pasando la página a otros menesteres, aunque voy a volver a esto que acabo de puntualizar, pero pasando la página, esta crisis ha creado una oportunidad interesante en lo que tiene que ver con el relanzamiento, no nada más de la economía, sino también de la familia, que es la base de la economía, que es la base de la sociedad. Por mucho tiempo se nos ha vendido la idea de que tanto el hombre como la mujer, tanto el esposo como la esposa, debe estar trabajando 24/7. Esa idea, bien, que se viene comercializando, que se viene promoviendo desde principios del siglo pasado, del siglo XX, se ha traducido en la reducción en la tasa de fertilidad de las economías más importantes. Si vemos, por ejemplo, la tasa de crecimiento de los blancos en Estados Unidos, no vemos ningún crecimiento. Vemos que esa demografía dentro de los Estados Unidos está decreciendo. La demografía que más está creciendo es la demografía asiática e hispana. Bien, lo propio vemos en Europa. En Europa vemos como las demografías históricas de países como Inglaterra, como Francia, están en decrecimiento, y las que están en crecimiento son las inmigrantes. En nuestros países también vemos cómo la tasa de fertilidad ha ido decreciendo y cómo la calidad de la crianza de los hijos ha ido decreciendo fruto del hecho de que tanto el padre como la madre están trabajando 24/7. ¿Por qué esta realidad circunstancial que nos ha tocado vivir ha representado o se ha constituido en una bendición disfrazada? Bueno, porque mamá ha vuelto a casa. Porque mamá ha vuelto a casa. Y papá también ha vuelto a casa, aunque trabajando desde casa, y a veces le toca salir y regresar, bien, pero se han creado las condiciones de modo que la colaboración más importante se haya, digamos, reenfocado de acuerdo al diseño original, porque a través de los años se ha ido adulterando. Pero esta circunstancia que nos ha tocado vivir ha traído a mamá a casa, ha traído a papá a casa, y hemos visto cómo los roles del hombre y de la mujer han ocupado nuevamente las tareas, el desarrollo de las tareas que se corresponden con su diseño original. Y eso puede redundar en una mejor calidad de vida para la generación que viene subiendo si buscamos modos y maneras de sostener esa modalidad donde por lo menos mamá trabaja desde casa. Ay, Jonathan, pero lo que acabas de plantear es algo muy machista. No, es algo que se corresponde con la naturaleza del diseño del hombre y de la mujer. Bien, hay cosas que yo puedo hacer en casa, pero hay cosas que yo no puedo hacer en casa. Bien, hay cosas que mi esposa sabe decirle a mi hija que yo no necesariamente sé decírselas, por el hecho de que ella está dotada con unas competencias que yo no estoy dotado como hombre. Bien, y esa es una realidad. Y tenemos que poner a un lado lo políticamente correcto y hablar la verdad. Porque es mejor, déjeme decirle, es mejor estar dividido en la verdad que dividido en el error. Y la verdad hay que finalmente articularla, especialmente en un momento como este, para que pongamos las cosas en perspectiva y no volvamos a lo mismo. Fíjese que en las crisis, la gente comienza a clasificar. La gente tenemos la oportunidad de clasificar. Y cuando hablo de clasificación, tengo que hacer alusión a la metodología 5S de los japoneses. Bien,
Así es, esas 5 S que están en inglés y en japonés, pero que un servidor la tradujo al castellano en mi libro Ideas Claras y Emprende Dinámica. Y la castellanicé de la siguiente manera: coles, clasifica, organiza, limpia, estandariza y sostiene. Lo que tenemos que hacer ahora para responder satisfactoriamente al desafío es clasificar las cosas, diferenciar lo bueno de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Oye, qué bueno que tanto el hombre como la mujer estén trabajando y que produzcan un salario. Eso puede que sea bueno, pero es mejor que tengamos una calidad en la educación de los hijos en casa, aunque con menos dinero. Y déjeme decirle algo, no necesariamente el hecho de que, digamos, la mujer trabaje de manera parcial y el hombre de tiempo total reduzca el ingreso en el hogar. No, porque una de las grandes trampas en las cuales hemos caído en Occidente es este llamado a que tanto el hombre como la mujer tienen que trabajar en el mundo corporativo a tiempo total porque eso es necesario para poder sufragar los gastos. No necesariamente. Lo que pasa es que si los dos salimos, tanto el hombre como la mujer, a trabajar a tiempo total, ¿qué pasa? Sube la oferta de trabajo. Y si sube la oferta de trabajo, ¿qué pasa con la remuneración del trabajo? Baja naturalmente. Bien, hemos caído en esa trampa. Pero esta crisis nos invita a clasificar las cosas y decir, bueno, quizás es bueno que ambos salgan a trabajar y generen un ingreso, pero es mejor tener equilibrio y estabilidad en la familia. Bien, es mejor. Y cuando consideramos el costo de oportunidad, decimos, oye, si bien lo bueno es enemigo de lo mejor y lo mejor es enemigo de lo mejor de lo mejor. Y cuando tenemos lo mejor de lo mejor identificado, desarrollamos una política en la toma de decisiones donde le decimos que no a lo bueno, no a lo mejor y sí nada más a lo mejor de lo mejor, porque lo bueno es enemigo de lo mejor y lo mejor es enemigo de lo mejor de lo mejor. ¿Me doy a entender? Si quieres saber más del particular, ponte a leer Emprende Dinámica e Ideas Claras. La cosa es que la crisis nos da la oportunidad de clasificar. Y esa oportunidad de clasificación viene a raíz de una revelación, de lo obvio, lo que llaman los americanos a sudden flash of the obvious, el elefante que estaba en el cuarto, que lo estábamos obviando. Bien, a sudden flash of the obvious. En el principio, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, ¿verdad? E dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo se creó orden? Fue a través del poder de su palabra. Él dijo y fue hecho, él mandó y existió, dijo que sea la luz y la luz se materializó. ¿Y qué hizo la luz? Se separó de las tinieblas, ¿verdad? Separó la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas. ¿Ves lo que sucede? En la crisis se desenvuelve una dinámica de separación que da lugar a la organización. Lo que tenemos es que separar para organizar. ¿De qué tú te tienes que separar? ¿De qué modo de pensar? ¿De qué modo de actuar? ¿De qué modo de trabajar te tienes que separar para tu vida organizar? Ahora, para nosotros determinar de qué es que nos tenemos que separar, necesitamos una palabra que venga de afuera hacia adentro. Hay muchas cosmovisiones hoy día que te dicen, ay, que la respuesta está dentro de ti, ponte a meditar. No, la respuesta no está dentro de ti, la respuesta está fuera de ti. Se necesita una entropía, se necesita algo, no lo digo yo, lo dice Isaac Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Mucha gente me dice, Jonathan, que todo lo que sube baja. No, esa es la tercera. La primera lo que dice es que un cuerpo mantendrá su estado de reposo, de movimiento, hasta que venga una fuerza, ¿qué? Dilo. ¿Una fuerza qué? Externa. Y lo saque de su estado de reposo y lo ponga en movimiento, o lo saca de su estado de movimiento y lo ponga en reposo. Le diga, oye, ¿y qué vida es que yo estaba viviendo? Estaba descuidando a mis hijos, estaba descuidando mi relación con Dios. Y ahora en esta crisis estoy repensando, como dijo Yesid, cuáles son las verdaderas prioridades, cuáles son mis verdaderas responsabilidades según el diseño por y para el cual yo fui creado. Entonces tenemos que clasificar y después organizarnos en función de esa clasificación, en función del propósito. Ahora, una vez nos clasificamos y nos organizamos en función de esa revelación que ha traído emparejada consigo esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que limpiar. Porque si no
limpiamos, después de haber organizado, lo que hacemos con las manos, lo desbaratamos con los pies y procedemos como Jerónimo Valdés, que se pone las medias en las manos y los guantes en los pies. Cuando se pasa la crisis, nos olvidamos de que pasamos una crisis, nos reconectamos con la familia, nos reconectamos con Dios, nos reconectamos con un plan de desarrollo integral, donde pasamos de una economía rudimentaria, de mano de obra intensiva, a actividades que requieren de un mayor grado de valor agregado. Pasamos la crisis, después nos acomodamos y le ponemos freno a los proyectos que buscaban desarrollar nuestras competencias en el desarrollo de productos con un mayor grado de valor agregado, y nos acomodamos con el banano, y nos acomodamos con el cacao, y nos acomodamos con el turismo, con el sol, con la playa y con la arena. No hicimos nada para que eso estuviese ahí. Eso nos lo dio Dios, y gracias a Dios que nos dio aquello. Pero si vamos a transformarnos como sociedad, como economía, como individuos, tenemos que enfocarnos en el valor agregado y tenemos que reencontrarnos con el diseño para el cual fuimos creados. Una de las razones por las cuales yo le doy gracias a Dios por esta crisis es por el hecho de que antes de que se materializara, nosotros nos creíamos dueños y señores, cuando en realidad lo que somos es torpes y pecadores. Ahora estamos más conscientes de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad. Y yo espero que más allá de esta crisis, porque esta crisis pasará, nosotros no desaprovechemos el desafío de reencontrarnos con la naturaleza original de nuestro diseño y operar en función de la misma.